Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video. Pues bueno, ya vieron en nuestro video pasado los lugares que sí o sí tienen que visitar si es que tienen algunos pocos días que vengan acá por la ciudad de Londres. Pero a ver, hoy les quiero mostrar, ahora sí, si tienen más días para venir, para estar paseándose por todos lados, aquí les va una lista completa de los lugares que tienen que visitar porque simplemente son espectaculares, tanto de su historia como pues solamente visuales. Así que si estás planeando tu siguiente viaje a Londres, quédate conmigo para que conozcas estos lugares imperdibles de la ciudad de Londres. Así que los lugares que te voy a mencionar ahora son los que sí tienes que visitar, y esto te va a llevar al menos 4 días, que fueron los días que nos quedamos nosotros a recorrer la ciudad. Así que comprobado que sí te alcanza el tiempo, un poquito apresurado, si vienes más días mejor, pero igual si quieres remover algunos lugares de los que te voy a mencionar en este video, ya tú eliges cuál prefieres dependiendo tus gustos, y así ya eliminas un poco más de lugares en la lista y la haces un poquito más pequeña y la haces justamente a tu gusto. Así que empecemos por un clásico pero obligatorio, la Abadía de Westminster. Ya de por sí que solo verlo de afuera ya impone bastante, una torre gótica enorme que parecen sacadas de una película medieval. Pero espérense a ver todavía el interior, que si por afuera, como les digo, impone bastante, el espectáculo de vitrales y arquitectura que te deja simplemente con la boca abierta al entrar a lo hermoso que es. Aquí mismo se han coronado los reyes y las reinas británicas. De igual forma, dentro existe un rincón llamado el Rincón de los Poetas, donde descansan escritores legendarios como Charles Dickens. Hay más de 3000 personas enterradas aquí, incluyendo a Charles Darwin, a Stephen Hawking. Es literalmente un museo de historia, es básicamente un panteón de genios. Esta no solo es una iglesia, es el corazón espiritual e histórico de Inglaterra. Sí, son casi 1000 años de historia en un solo edificio. Y si te gusta el chisme, aquí es donde se casó William y Kate. Ahora, si te quieres sentir como en Nueva York, quieres sentir esa vibra, te voy a recomendar esta calle espectacular que es Piccadilly Circus, que es llamado coloquialmente como el Times Square de Londres. Pantallas gigantes, gente de todas partes del mundo, taxis pasando, música, teatros por todos lados, un verdadero caos, pero este lugar es increíble. En sus orígenes nació como un simple cruce de calles, pero con el tiempo se convirtió en uno de los símbolos más modernos de la ciudad. La famosa estatua que van a poder ver ahí en el centro de la plaza, muchos dicen que representa al dios Eros, pero no es así, sino que es a su hermano Anteros, el dios del amor correspondido. Aquí es increíble toda la gente que vas a encontrar de todas las nacionalidades y son espectaculares todas las luces. Yo te recomiendo ir un poco de noche para que aprecies un poquito más las pantallas con las luces y todo el show que se hace ahí. Es preferible que vayas cuando ya esté cayendo la noche. Y literalmente a 5 minutos de ahí caminando está Trafalgar Square. Es súper fácil de reconocer, tú vas a ver por ahí una estatua de leones, y si ya la viste es porque ya estás muy cerca, y si ya llegaste a ese punto es porque ya estás exactamente en Trafalgar Square. También puedes ubicarte por una columna enorme que vas a encontrar en el centro de la plaza. Este día que vinimos nos tocó como un concierto, la verdad no sé qué habrá más tarde, que estuvo cerrada la plaza. Eso sí, la gente no faltaba, había muchísima gente. Esta plaza, si la visitas, es como el punto de encuentro de la ciudad. Aquí mismo te vas a encontrar con protestas, celebraciones, dependiendo la suerte que tengas. Eso sí, no te va a faltar ver turistas comiendo un sándwich sentado en las escaleras. Todo Londres pasa por aquí. Aquí hay un dato muy gracioso, ya que la persona que
que creó esta estatua de los leones, jamás en su vida había visto un león, pero se basó muchísimo en uno de los leones disecados que tenía la ciudad y se lo presentó, y de ahí sacó para hacer la imagen de estos leones en esta estatua. Ahora movámonos a los museos. Si te gustan los museos, si quieres conocer un poco de historia, está el mejor museo que te puedo recomendar. Es obviamente también uno de los museos más famosos de toda Londres, y si eres amante de los fósiles, este te va a encantar. Estamos hablando del Museo de Historia Nacional. Ya desde la fachada vas a ver que parece Hogwarts más o menos. Y cuando entras, ¡pum!, un dinosaurio gigante antes de entrar. Es simplemente espectacular. Esto es en la parte de afuera, pero obviamente lo más interesante se encuentra en su interior, donde vas a encontrar infinidad de cosas. Porque si alguna vez viste una foto famosa de este lugar, seguro reconoces a esta gigantesca y enorme ballena azul, el animal más grande que ha existido en nuestro planeta. Así te recibe simplemente al entrar a este magnífico museo, y obviamente vas a encontrar más de 80 millones de especímenes, desde fósiles hasta meteoritos. Tienen fósiles, volcanes, minerales. Aunque siéndoles sinceros, mi parte favorita sin duda fue el área de dinosaurios. Pensar que alguna vez la Tierra estuvo repleta de estos enormes animales. Aquí hay de todo tipos y tamaños. Se te puede, eso sí, pasar todo el día aquí recorriendo el museo. Este es un museo para todas las edades, de niños a adultos. Ahí te vas a perder y disfrutar horas y horas y no te vas a dar ni cuenta de cuánto tiempo ha pasado. Y lo mejor de este museo es que además de ser impresionante, es totalmente gratuito. Así que ya sabes, no tienes que pagar nada para sorprenderte con este Museo de Historia Natural. Y si ya te diste el tiempo de ir a este museo, a un costado, solamente unos metros, está otro de los museos que muchas veces no es mencionado, pero también es muy hermoso y tiene unas esculturas por dentro y decoraciones que se usaban antes muy espectaculares. Estamos hablando del Museo de Victoria y Albert. El museo fue fundado en el siglo XIX y lleva el nombre de la reina Victoria y el príncipe Alberto. Grandes impulsores del arte y la educación. El museo tiene más de 2.3 millones de objetos en su colección. Es tan grande que literalmente es imposible verlo completo en un día. De igual forma que el Museo de Historia es totalmente gratuito, así que puedes entrar y disfrutar sin costo alguno y enamorarte de todas las esculturas que vas a ver allá adentro. Dentro de este museo también vas a encontrar una de las cafeterías más elegantes de todo Londres, así que si te quieres sentir como de la realeza, este es un museo que sí o sí tienes que visitar. Ahora vayámonos a la parte de los parques, que Londres tiene muchísimos y son bellísimos. De hecho, en estos momentos nos encontramos en uno de ellos, estamos en el Hyde Park. Con más de 140 hectáreas, Hyde Park no es solo un parque, es un punto de encuentro entre historia, naturaleza y vida. Porque este parque fue escenario de conciertos históricos, protestas de la población, celebraciones y discursos que marcaron muchísimas generaciones. Este parque es perfecto si te quieres venir a relajar, a leer un libro, a hacer un picnic con tus amigos, a relajarte simplemente, disfrutar de las vistas y disfrutar de la relajación. A un costado, no te vayas a confundir porque están totalmente casi pegados, es el Kensington Garden. Estos jardines fueron parte de los terrenos privados del Palacio de Kensington, ahora de miembros de la realeza británica. Aprovechando que ya estás en este jardín, vas a encontrar un memorial gigantesco y espectacular de Albert. Este monumento fue construido por la reina Victoria en honor al esposo, al príncipe Alberto, tras su muerte. Una historia de amor convertida en arquitectura. Tardó más de 10 años en construirse y está llena de símbolos que representan las artes, las ciencias y los continentes del mundo. Así que, pues, matas a dos pájaros de un tiro. Ya si vienes a visitar este parque, este jardín, lo más importante es que visites este espectacular memorial y lo veas, le tomes fotos porque es simplemente grandioso. Otros dos parques que te voy a recomendar es el James Park.
que ahí vas a encontrar el castillo de Buckingham a un ladito, así que están bien. Como en el video pasado te mencioné, es uno de los palacios más importantes y más conocidos en Londres. Si ya estás ahí, pásate a descansar un poco. Si ya caminaste mucho durante el día, ese James Park también es súper espectacular. Aquí, además de la relajación, te vas a sacar unas fotos espectaculares con el Palacio de Buckingham ahí al fondo. Y ten mucho cuidado porque aquí hay animales que te pueden robar la comida. Hay ardillas, hay patos, hay de toda una fauna súper grande. Aquí mismo viven pelícanos desde hace más de 350 años. Esto fue gracias a un regalo histórico de un embajador ruso que se quedó para siempre. Así que cuida muy bien tus alimentos si es que vas a comer ahí, a descansar un poco, porque te los pueden robar. Y el último de la lista de los parques está a un costado nada más del James Park, es el Green Park. Este es un poco más parecido al Hyde Park. En este también te puedes relajar en sus áreas verdes que son grandísimas. No hay mucha gente, así que no va a haber mucho ruido que te moleste. Te puedes echar una siesta ahí tranquilo, puedes armar tu picnic, puedes caminar, puedes leer un libro, te puedes relajar. Así que estos 4 parques recomendados, visítalos, relájate después de caminar por alguno de los lugares de Londres. Ahí puedes disfrutar la tranquilidad de la ciudad. Ahora, que si quieres tener unas vistas increíbles de Londres, este secreto te voy a contar y ten mucho cuidado porque no vayas a ser como nosotros que nos perdimos la visita por no poner atención y no comprar pues el espacio que hay ahí. Entonces pon mucha atención en eso y fíjate bien y reserva con tiempo porque si no vas a poder comprar algún espacio en ese mismo día que vas a visitar la ciudad. El Sky Garden es un mirador en un piso altísimo, es un edificio, lo vas a ver de hecho desde cualquier puente de Londres, tú vas a ver un edificio altísimo y ese mismo es el Sky Garden. Y lo mejor de todo es que es gratis, por eso te digo, tómate tu tiempo, fíjate bien, resérvalo con tiempo para que no te pierdas esta oportunidad de ver Londres desde las alturas. Ya que si se te pasó, se te olvidó, lo que tú quieras, también tienes otra opción que es de paga, que es el Chart, también un edificio altísimo en el cual también puedes subir, ver la ciudad desde lo más alto. Ahora bien, ¿recuerdas que te conté en el video de la historia de Londres sobre un incendio monumental? Pues aquí mismo se hizo un monumento a esto. The Monument, o el monumento traducido, así le pusieron. Es una columna gigante construida para recordar el gran incendio de 1666. Tiene 61 metros y esta medida no fue casualidad, ya que hasta acá llegó la distancia del fuego. Imagínense la altitud que tenían esas llamas en ese momento y la gente queriéndolo apagar. Y ya estando ahí, si no te dan miedo las alturas y te animas a subir hasta su punto más alto, también te puede servir como un pequeño mirador de la ciudad. Eso sí, es cansadísimo subir sus 311 escalones y aparte este también te cuesta, entonces pues tú decides, Sky Garden, Chart o el monumento. Ya casi terminamos con la lista de estos lugares. No te olvides seguirme en todas mis redes sociales y suscribirte al canal si no lo has hecho para conseguir más tips de nuestras visitas a diferentes ciudades del mundo. Y el siguiente punto del que te voy a hablar es algo que nos dejó impresionados. La verdad no esperábamos tanto de este lugar porque pues como su nombre, nosotros pensamos que era algo como que más pequeño y terminó siendo algo maravilloso y una visita genial. Y más si como yo eres fanático de la Segunda Guerra Mundial. Estos son los cuartos de guerra de Churchill, que literalmente son los búnkers que él y su equipo
planificaron cómo ganar la Segunda Guerra Mundial. Vas a caminar por todos los pasillos por donde caminaba muchísima gente, los cuartos, los dormitorios. Era una ciudad completamente subterránea. Lo más increíble es que todo quedó congelado en 1945 durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras las bombas caían sobre Londres, el gobierno británico operaba desde este complejo subterráneo. Aquí mismo se encontraba el centro de mando secreto desde donde se dirigió toda la guerra. Lo impresionante es que este lugar se conserva casi exactamente, como les digo, como se quedó en 1945. Los mapas en las paredes, escritorios con papeles, hasta las tazas de café o té donde las dejaron, aquí mismo están. Todos estos teléfonos importantísimos para la comunicación con el exterior, para ver qué estaba pasando. Es simplemente historia pura, pero contada en un espacio que se siente como en esos momentos. También hay un museo de Winston Churchill donde te explican su historia, dónde creció, dónde nació, es la historia de sus padres, cómo se fue involucrando en la política. En este lugar no solo vemos al político, sino también conocemos al ser humano que fue Winston. El museo recorre tanto su infancia como también sus fracasos, las dudas que tuvo en ese momento durante la guerra y cómo se convirtió en uno de los líderes más importantes del siglo XX. Literalmente vas a conocer todo, la historia de cómo dormía, pero casi nada, y trabajaba durante muchísimas horas, muchas veces con un puro en la mano, como se le recuerda en sus fotos, y dictando órdenes desde la cama. Quizás su liderazgo no fue perfecto, pero sí ayudó y fue decisivo en la guerra. Este es uno de los lugares con más historias porque también aquí se coordinó obviamente el esfuerzo británico con Estados Unidos, la Unión Soviética, preparando el camino para la liberación de Europa. Y pensar que todo esto ocurrió aquí mismo, aquí abajo, mientras arriba la ciudad seguía luchando por sobrevivir. Por el costo que tiene, la verdad vale totalmente la pena entrar ahí, entrar a esa ciudad subterránea y conocer un poco más de cómo se llevó a cabo esta planificación para poder ganar la Segunda Guerra Mundial. Así que ahora sí ya estás listo para tu siguiente viaje a Londres. Ya tienes una lista completa de todos los lugares que debes de visitar. Obviamente hay más lugares, pero estos son los que valen totalmente la pena para darte la vuelta, para organizar muy bien tu tiempo y visitarlos. Así que si este video te gustó, ya sabes, deja tu like y nos vemos en un siguiente video siguiendo recorriendo estas calles, esta ciudad, esta metrópolis hermosa que me está fascinando. Suscríbete al canal obviamente si no lo has hecho y nos vemos en un siguiente video. Bye.